Muchísimas gracias. Este trabajo lo presentamos en conjunto con la doctora Cecilia Barr, que es historiadora, y en el caso mío yo soy arqueóloga. Vamos a la siguiente imagen. Les presentamos un poco el objetivo de la presentación, que es estudiar la movilidad o la interacción desde tiempos prehispánicos y poshispánicos que tuvo lugar desde y hacia la Quebrada de la Cueva, que como ustedes están pudiendo apreciar en la imagen, la Quebrada de la Cueva forma parte del sector norte de la Quebrada de Humahuaca, es una de las tantas quebradas altas que integran este sector y que en su interior presenta una gran variabilidad de sitios arqueológicos. Vamos a la próxima. Desde la arqueología, tenemos varias múltiples evidencias de movilidad e interacción. La primera de ellas es la evidencia cerámica. Si podemos apreciar, en la parte izquierda de la pantalla aparece una jarrita de estilo isla en el sitio Pueblo Viejo de la Cueva, que es idéntica a las jarras que se han encontrado en San Pedro de Atacama, en Chile, durante el periodo formativo. En el centro hay otras jarras islas del mismo sitio arqueológico, que son idénticas a las que aparecen en el centro de Quebrada de Humahuaca, también durante el periodo formativo, especialmente en el estilo isla. Si vamos al ángulo inferior izquierdo, aparece una jarrita muy pequeña, una miniatura, que es esta llave morado sobreante, que apareció en el Pucará de la Cueva, y que es semejante a las vasijas o a las piezas que aparecen en la zona de la Puna de Jujuy, ya estamos en otro sector, durante el periodo tardío. En el centro de la imagen, otra jarra, o en realidad es un vasito zoomorfo, que pertenece al estilo propio de la quebrada, perdón, de la zona de la Puna jujeña, también durante el periodo tardío. Y seleccioné dos análisis hechos sobre petrografía cerámica, dos cortes cerámicos pertenecientes al sitio Ant o Antiguito. La de arriba es una pasta micácea que apareció en el sitio, que es idéntica a las que aparecen en el sector central de Quebrada de Humahuaca durante el periodo incaico, y la inferior, una pasta yavichicha, que pertenece al sitio también antiguito y que posiblemente procede de la zona de la Puna jujeña del periodo tardío. La siguiente. El otro tipo de información que encontramos es la evidencia lítica. En tres de los sitios de la Quebrada de la Cueva, el Pueblo Viejo de la Cueva, el Pucará de la Cueva y el Pueblo Viejo del Morado, que son sitios con una cronología desde el formativo hasta el periodo incaico, se han encontrado lascas y puntas de proyectil de obsidiana, que es una materia prima que no es local y que la fuente más cercana justamente está en la Puna de Jujuy. Vamos a la próxima imagen, donde vemos la tercera evidencia arqueológica, que ya es una evidencia de corte biológico, porque en el Pucará de la Cueva se encontraron restos humanos a los que se les realizó un análisis de ADN mitocondrial y se determinó que uno de los individuos de un enterratorio secundario múltiple que aparece en este sitio pertenece a este linaje específico que estamos viendo, que es el A2AH, que justamente presenta dos mutaciones que comparte con un individuo de Santa Cruz en los llanos de Bolivia. Este linaje es un linaje realmente muy poco frecuente en las poblaciones nativas americanas y que está descrito en poblaciones actuales de los llanos de Bolivia, como les dije, hay dos en Brasil y hay uno más en la zona del Gran Chaco argentino. Vamos a la próxima evidencia, que también es biológica, pero en este caso es la evidencia de un molusco que fue encontrado por Eduardo Casanova en 1931 dentro del Pucará de la Cueva, y este molusco fue analizado en su momento por un zoólogo, quien determinó que era el hábitat de este espécimen justamente eran las costas del sur de Perú y el norte de Chile. Vamos a la próxima, por favor. La última evidencia ya es quizás de las más sorpresivas, porque esto no aparece en el registro arqueológico. Estamos frente a un ejemplar paleontológico. Esto es un bivalvo fósil que perteneció a los mares someros del Jurásico temprano. Y como son mares amplísimos, fue necesario trabajar con una paleontóloga para poder acotar el origen de esta pieza a través del análisis de la preservación y la roca matriz. Esto permitió delimitar su procedencia a la zona de los Andes chilenos, más específicamente al norte de los 27 grados de latitud. Y con más exactitud, cuando se pudieron comparar ejemplares, se supo que esa matriz que estábamos viendo era idéntica a los ejemplares que aparecen en San Pedro de Atacama, en Chile. La próxima, por favor. El siguiente mapa que estamos viendo nos marca los distintos puntos con los que la parte prehispánica toma contacto en la Quebrada de la Cueva, con la Puna jujeña, como mencioné, con el centro de la Quebrada de Humahuaca, con San Pedro de Atacama en Chile, y si nos vamos mucho más arriba de los 800 kilómetros, con la costa de Chile y de Perú, y con Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Le doy la palabra entonces a Cecilia. Bueno, en la próxima, por favor. Bueno, buenas tardes. Em, a ver, a partir de estos datos, lo que comenzamos a buscar es poder
analizar si esta movilidad se mantenía en la época hispánica. Y para eso, a pesar de que hay varios, algunos datos sueltos, hicimos un análisis cuantitativo a partir de los registros parroquiales de la cueva que recién aparecen y que lo podemos trabajar de manera, digamos, de manera continua, perdón, a partir del siglo XVIII. El siguiente. Bueno, acá ustedes tienen el pueblo de la cueva. El pueblo de la cueva formaba parte de el siglo XVIII. En esta zona se dan estancias, y dentro de esas estancias está la estancia de la Purísima Concepción, que no era una de las estancias más grandes, pero que evidentemente por su facilidad en las comunicaciones, allí se estableció un pueblo y se estableció una capilla que luego devino en iglesia, parroquia y demás, que es la iglesia de la Concepción. De esa iglesia de la Concepción nosotros tomamos los registros, la siguiente, por favor. Los registros que van entre 1734, que es el primer registro que tenemos, y 1784. Los registros, si bien tienen algunos lapsos, en general, a lo largo de esos 50 años, son continuos. Dentro de los bautismos, registramos 272 bautismos, 43 casamientos y 119 entierros. De esos se tuvieron en cuenta determinadas variables, como el lugar y la fecha que se realizaron, la edad y el sexo de quienes formaban parte de, ya sea el bautismo, el casamiento o los entierros, el origen, y cuando hablo del origen es el origen geográfico, el origen de dónde provenían, los padres en el caso de niños o de casamientos, que también aparecen los padres y el origen de esos padres, el origen de los padrinos, en el caso que los hubiera, el tipo de ceremonia a la que se tenía lugar, que marca más bien una característica social que no lo vamos a tratar ahora, y algún tipo particular que aparecían en el registro. La siguiente. Bueno, aquí nosotros entonces, encontramos una gran cantidad de población que provenía de los más diversos lugares, y por eso hicimos como lo dividimos como en tres grandes partes. Aquella que provenía de las estancias cercanas, ustedes ahí lo tienen en verde: Tejada, Cóndor, Negra Muerta, Rodero, Aguilar. Aquellas que provenían del curato de Humahuaca, que ustedes ahí la tienen en azul: Cochinoca, Casabindo, Iruya, la propia Humahuaca, Tumbaya. Y la otra, por favor, la otra diapositiva. Ahí está, gracias. Que provenían de sitios más lejanos, como podía ser Charcas, Potosí, Cotagaita, Suipacha, Mojo, Lipes, Atacama, Cerrillos, y que confluían en la cueva. Lo que nos extraña, lo que primero que pensamos de todo esto es, habiendo estancias y lugares más importantes, ¿por qué la cueva? Y evidentemente tiene que ver con su lugar geográfico, con las posibilidades de tránsito que existía. A partir de todos estos datos, si pasamos a la próxima diapositiva, nosotros hicimos una serie de gráficos donde les pusimos tres para que ustedes tengan un ejemplo de un poco de lo que estamos hablando. El primero es tomando los registros de bautismos, el origen de los padres, porque también nos encontramos con un tema de la notación. O sea, la notación de los registros, hay quienes hacen los registros con más datos y hay quienes hacen los registros con menos datos. Pero si tomamos el origen de los padres de los bautismos de la cueva, son todos hechos en la iglesia de la cueva, ustedes ven aquellos que son azules o celestes, son aquellos bautizados que son de la cueva o son lo que se llama foráneos, que en realidad algunos dicen forasteros, pero nosotros podemos ver que por lo que dice la propia documentación, si eran aquella gente que provenía de otros lugares, pero que hacía mucho tiempo vivía en la cueva. Y los que están en rosa y colores naranjas
serían aquellos que vienen de otros lugares. Fíjense que un poquito más de la mitad provienen de estancias cercanas, de lugares lejanos o de lugares del curato, como marcamos hoy. Lo más llamativo de estos también es el entierro, porque uno diría, bueno, uno puede traer a bautizar un chico, pero el tema es el entierro, que marca otro tipo de pertenencia. Dentro de los entierros de adultos, hay un 43% que no sabemos de dónde provenían, pero del resto, si ustedes se fijan, los que están en azul, un 20 y un 5% son propios del lugar, pero el resto, los que están en marrón e amarillo, son desde otros lugares, ya sea lugares cercanos o forasteros sin especificar. Hay uno que se dice que era de Cotagaita, pero no sabemos. Y por último, los casamientos que se dan en la cueva en este momento, ustedes fíjense que solamente el 30% son gente de la cueva que se casa con otras personas de la cueva. Y el resto, un 41%, son gente de otros lugares que se casan en la cueva. Los dos pertenecen a otros lugares, cercanos y lejanos, algunos lejanos con algunos cercanos, o entre dos lejanos o dos cercanos. Y hay un 22% que provienen de, uno es de la cueva, uno de los contrayentes es de la cueva y otro es de un lugar, digamos, de otro lugar, ya sea cercano o lejano. Y hay solamente un 7% donde no sabemos uno de los contrayentes de dónde es. Todo esto nos lleva, obviamente, a ver el panorama que a mediados del siglo XVIII tenía el pueblo de la cueva y la quebrada del mismo nombre. Paola, la próxima, por Vamos favor. a la próxima. Y para terminar, entonces, lo que hemos querido mostrarles con Cecilia es cómo este trabajo ha revelado desde dos tipos de registro diferentes, el arqueológico en primera instancia y el histórico documental en segunda instancia, cuál ha sido la importancia que esta quebrada de la cueva ha tenido como espacio para la interacción o la circulación de personas, de objetos y de ideas que tienen las personas, tanto entre espacios cercanos, como pudimos apreciar, como espacios lejanos a la misma quebrada de la cueva. Esta interacción o esta circulación habría tenido un rol muy importante, tanto en tiempos prehispánicos, que como vimos se pueden remontar al periodo formativo, pensamos que quizás son más tempranos esas instancias de interacción, como a periodos posthispánicos, especialmente en el caso que aquí presentamos a través de lo que Cecilia les mencionó, durante el siglo XVIII. La siguiente, por favor. Les agradecemos a ustedes por su valiosa atención y a todos los que colaboran con nosotros en el desarrollo de la investigación. Muchas gracias.